primer lugar, agradecerle su pronta comparecencia. En segundo lugar, manifestar, como no puede ser de otra forma, que nos sentimos desde Unión Progreso y Democracia legítimamente orgullosos del trabajo profesional, la dedicación y la entrega a la defensa de los derechos constitucionales de los ciudadanos del Cuerpo Nacional de la Policía, de la Guardia Civil, así como de los Mossos d'Esquadra y de la Policía Autónoma Vasca. Dicho lo cual, voy a desgranar un poco todas las preocupaciones de cada uno de los bloques que usted ha dicho. En primer lugar, en cuanto a lo que tiene que ver con lo presupuestario. Sabemos que en el Ministerio de Interior se arrastra una deuda de más de 217 millones. Además, el presupuesto está prorrogado al equivalente al correspondiente en el 2007. Nos gustaría saber cuál es su valoración al respecto, si cree que tiene las herramientas necesarias para garantizar la seguridad y, por lo tanto, para que siga existiendo la democracia. En segundo lugar, seguridad ciudadana. Tenemos la experiencia de que el Gobierno asuma los compromisos que manifestó en la comparecencia el ministro de Interior. Es decir, él dijo que quería cambiar el sistema de elaboración de estadísticas más acorde con la Unión Europea, es decir, referenciado al Eurostat, más acorde con la realidad y teniendo en cuenta las resultantes también de las policías transferidas. Entonces veremos si los datos que se manejan son los justos o no lo son. Así sabremos si hay un aumento o una disminución constante de los delitos. Nosotros apoyaremos iniciativas del Gobierno tendentes a garantizar y mejorar la seguridad, pero también instaremos al Gobierno a que tome medidas y en este sentido desde aquí le queremos manifestar una preocupación que tiene que ver con el catálogo de puestos de trabajo de las fuerzas de seguridad del Estado. Nosotros creemos que es un objetivo prioritario adecuar y completar el catálogo de puestos de trabajo. Mayor relevancia, si cabe, tiene el problema del personal respecto a la administración penitenciaria. Luego me referiré más concretamente a este problema. Terrorismo de ETA. Bueno, en primer lugar, creo que es para nosotros importante que la sociedad escuche una y otra vez lo que nosotros creemos que es el mensaje fundamental. Solo hay un camino, es la derrota. Gracias a los cuerpos de seguridad del Estado lo estamos consiguiendo. El propio ministro de Interior dijo unas frases que me parece importante reproducir. Señorías, además vamos a luchar contra la impunidad. No podemos permitir que queden asesinatos sin esclarecer cuando ETA, como esperamos y deseamos, desaparezca. Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado van a seguir trabajando para esclarecer todos los asesinatos para que ningún familiar de esas víctimas quede sin saber lo que ocurrió. A propósito de esta frase, me gustaría saber cuál es su valoración sobre si existe o no una petición y una obligación en esta política que parece ser que hay ahora con alguno de los presos con ayudar al esclarecimiento de los centenares de crímenes que todavía hay sin esclarecer, de crímenes, no, de asesinatos más concretamente. Al respecto querríamos hacer las siguientes preguntas. ¿Se va a mantener las intenciones manifestadas por el ministro de Interior en este asunto? Porque, claro, después de enterarnos por la prensa que existen 40 o 60 militantes de ETA dispuestos a organizarse para seguir cometiendo crímenes, después de enterarnos que varios terroristas han estado ni más ni menos que 2 meses en Oslo esperando respuestas del Gobierno y no han sido detenidos, después de saber que se prepara un desembarco de etarras cuyos delitos han prescrito y que piensan volver, después de conocer la sentencia del Tribunal Constitucional legalizando el brazo político de los terroristas, la situación que nos podemos encontrar es que terroristas paseen libremente por nuestras calles sin haber depurado responsabilidades penales o incluso estén en las instituciones de forma totalmente impune. Pero, más concretamente, ¿existe, sea por escrito, de forma verbal o de la forma que sea, algún tipo de acuerdo o conducta bilateral entre la banda terrorista ETA y el Gobierno que impida a este último actuar contra los terroristas mientras se encuentra en territorio que podríamos denominar neutral, y en este caso me refiero a Noruega, porque nos parece extraño que hayan estado allí tanto tiempo esperando a una entrevista, una supuesta entrevista con ustedes? ¿Por qué no se actuó? ¿Por qué no se ha producido una reclamación internacional? Porque si no se actuó, también me parece importante saber por qué esta reclamación no se produjo. En cuanto al terrorismo internacional, nos preocupa, como no puede ser de otra forma, la creciente actuación y presencia de Al-Qaeda en el norte de África. Es evidente, por la proximidad, es una amenaza directa en nuestro país. Consideramos fundamental, y usted se ha referido a ello, dar un impulso, en primer lugar, a acotar la presencia en lo que son las redes terroristas en Internet. Pero también hay otro ámbito de trabajo que nos parece muy importante, y son los terroristas extremistas islámicos en prisión. Se están organizando, están encontrando un caldo de cultivo para el reclutamiento, adiestramiento, me refiero al ideológico, claro está, y están ganando terreno dentro de las prisiones. Bueno, no hace falta que le recuerde lo que ha ocurrido hace poquito en la prisión Topas de Salamanca y en otras en las que han sido detectadas células terroristas que actuaban dentro de la prisión. Nos gustaría su valoración al respecto. Crimen organizado. Parece que hay una cierta opinión, por lo menos es lo que dicen los medios,
de que somos un país donde se refugian a menudo bandas del crimen organizado a nivel mundial. Bueno, hay una cosa simplemente que nos preocupa al respecto. Cuando se detiene a algún representante o algún miembro de estos grupos organizados, solemos ver que tienen una gran sofisticación de elementos, de tecnología, tienen mucho dinero a su disposición, entran en todo tipo de modalidades, desde tráfico de estupefacientes, tráfico humano, secuestros, extorsión, atracos, etcétera. Nos parece importante remarcar que es necesaria una policía bien pertrechada en cuanto a elementos y dispositivos. Es necesario, es mucho más eficaz, mucho más productiva. La adquisición de este tipo de materiales creemos que, como muchas otras cosas, debe ser considerada como una inversión y no como un gasto. Inmigración. Somos uno de los países del mundo con más inmigración ilegal. Lo que me preocupa al respecto es todo lo que tiene que ver con los CIEs, en concreto con las últimas noticias que ha habido en el CIE de Málaga. Estuvimos de visita con el señor ministro hace poco en uno de ellos aquí. Se nos dio lo que va a ser el nuevo reglamento. Pretendemos colaborar y queríamos ahondar un poquito en esto. Es obvio que esto necesita actuaciones internacionales y trabajo a nivel europeo y también en los países de donde sale la gente que realmente sale, porque tiene una necesidad perentoria. Violencia doméstica. Bueno, no conseguimos atajar esta lacra. Yo creo que hay otras comisiones y otros ámbitos donde donde de hecho hablamos de cuáles son las causas de que esto no se ataje, pero lo que tiene que ver con usted y con las fuerzas de seguridad del Estado, nos gustaría saber si va a ser posible dedicar más policías a defender, a proteger a las mujeres que ya han sido objeto de amenazas o que ya han denunciado, porque parece increíble a veces que a pesar de haberlo hecho sigamos encontrándonos con este tipo de problemas. Seguridad privada. Se ha puesto de manifiesto la intención de elaborar un nuevo ordenamiento legal. Lo que nos preocupa es que se utilice esto para que los cuerpos de seguridad del Estado se desprendan de ciertas responsabilidades que son específicas de la seguridad ciudadana pública en detrimento de la privada. Nos preocupa que elementos esenciales de la seguridad del Estado contemplados en la Constitución y en las legislaciones vigentes se deleguen en empresas privadas. Esto nos parece muy peligroso y creemos que en aquello que realmente deberíamos poner énfasis es en la formación de esos profesionales de la seguridad privada. Instituciones penitenciarias, perdón por la velocidad que llevo, pero son muchos los temas. Yo creo que el mayor problema que existe hoy en día es el de la falta de personal. Nos gustaría conocer su opinión al respecto. Las políticas aplicadas en las dos últimas legislaturas han sido, sobre todo, potenciar, abrir nuevos centros. Claro, nos encontramos con eso, nos preocupamos mucho de los continentes y ahora tenemos problemas con el contenido, ¿no? Lo que se ha hecho a veces es pasar personal de un lugar a otro, vestir un santo desvistiendo a otro. Nos gustaría saber su opinión al respecto. Según su exposición, además, la administración penitenciaria es un elemento más en la lucha contra el terrorismo. Por lo tanto, este punto es especialmente relevante. ¿Considera usted que las instituciones penitenciarias no tienen carácter de servicio esencial o prioritario a efecto de conseguir una oferta de empleo público que palíe las deficiencias existentes en materia de personal en instituciones penitenciarias? Esta sería la pregunta. Luego iríamos a otra cosa que yo a veces creía que más que nada era un globo sonda, pero escuchándole me preocupa un poquito más. Es lo de la medida anunciada sobre el pago de seguridad por parte de los equipos de fútbol. Bueno, nos parece preocupante. Para concretar, ¿sería solamente en el fútbol? ¿Sería en cualquier otro fenómeno deportivo, musical, etcétera, etcétera? ¿Significaría que ante una multitud de gente se va a tener que pagar una cuota de seguridad? ¿A quién se debe abonar? Aunque usted ha dicho algo, el coste producido, puesto que la seguridad pública es un concepto en el que intervienen seguridad propia del Estado, comunidades autonómicas y corporaciones locales. Porque a mí todo esto me lleva a plantearme un problema que tiene un poquito más calado. Yo creo que la seguridad pública no debe ser objeto de debate en lo que tiene que ver con garantizar el orden democrático establecido y que el hecho de la realización de eventos propios de una sociedad no puede sustraerse de la seguridad pública que por mandamiento constitucional tiene la obligación de mantener el propio Estado. Esto me parece evidente. Existen otras alternativas, creemos que se pueden estudiar, creemos que se puede, la próxima modificación de la Ley de Seguridad Privada debería contemplar
controlarse y vigilar el cumplimiento de las mismas. Yo creo que a los organizadores de esos eventos se les debería exigir la adopción de medidas que pongan a su disposición contratación de empresas de seguridad privada para recintos cerrados, como contempla la actual Ley de Seguridad Privada, director de seguridad que se coordine con los cuerpos de seguridad del Estado, en fin, creemos que este es el tipo de cosas que se deberían hacer y no las que ustedes han anunciado. Creemos que no hay que dejar que exista mercadeo. Y para finalizar, perdón, señor presidente, creemos que hay que ser conscientes y además hacerlo ver al resto de países que la inmigración es un problema global. Tenemos 5 puntos simplemente que mencionaré rápidamente. Involucración por parte de todos los países de la Unión Europea, que todos seamos conscientes de que el problema de la inmigración no afecta exclusivamente a unos países concretos, establecimiento de políticas comunes que emanen de la propia Unión Europea, creación de directivas de marco de obligado cumplimiento para todos los países, con efectos sancionadores, fortalecimiento de fronteras con ayudas económicas de la Unión Europea en los puntos más conflictivos, obviamente somos uno de ellos, y 2 puntos para terminar, establecimiento de contactos de terceros países o países de origen donde está la inmigración ilegal para trabajar juntos y lucha seria, decidida contra las mafias de tráfico de personas, intensificando vigilancia y la dotación internacional en aguas internacionales y con la ayuda logística. Evidentemente, como ya he dicho, la lacra del terrorismo parece que puede estar en un momento crítico, en un momento final, y creo que a todo ello, a ello debemos contribuir desde el Ministerio del Interior y desde las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado con lo que nos corresponde, que es el cumplimiento estricto de la ley, incluida la sentencia que se ha dictado por el Tribunal Constitucional recientemente en materia de Sortu. En cuanto al tema de la seguridad en las prisiones, pues mire, yo creo que ya lo he explicado, ¿no? O sea, las insuficiencias que padece el régimen penitenciario no son solo producto de las carencias propias de los cuerpos de instituciones penitenciarias, sino en concreto de que ahora se abren nuevos centros que hay que proveer y para los cuales no tenemos funcionarios, y yo bien que luché para que la tasa de reposición, o sea, se considerara sector preferente también al ámbito de instituciones penitenciarias, yo y el secretario general de instituciones penitenciarias, para que así fuera considerado. Ahora estamos en el contexto y la coyuntura económica en la que estamos. ¿Qué es lo que podemos hacer? Pues únicamente tratar de no abrir nada más que las infraestructuras que sean absolutamente imprescindibles.